Bueno, según dos sondeos de las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos, el ganador del segundo debate entre Mitt Romney y Barack Obama fue el actual presidente, con 7 puntos de ventaja. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso con Ricardo Israel, analista internacional de la Universidad Autónoma. Ricardo, como siempre, muchas gracias por venir a la mañana. Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente. ¿Estás de acuerdo con esto que han determinado, que Barack Obama fue el ganador del debate de anoche? Sí, yo creo que Barack Obama estuvo bastante mejor. Lo que pasa es que todo este ambiente se creó por lo inesperado, el primer debate. Si algo se le reconoce a Barack Obama son sus habilidades oratóricas. Y lo mal que estuvo fue toda una sorpresa porque apareció como desenganchado. Esa fue la gran sorpresa y por eso causó tanta noticia. Y por eso había tanta expectativa, por eso había tanta expectativa, específicamente que iba a ser Obama. Porque en el entremedio hubo un debate entre los vicepresidentes que causó también, sabemos que el vicepresidente no es muy importante en Estados Unidos, causó también mucha inquietud y causó mucho interés para ver cómo lo hacían los candidatos a vicepresidente, que lo hicieron bastante bien. Lo que nos enseña Estados Unidos es la lección que nosotros tenemos que aprender. Los debates presidenciales o debates entre comillas en Chile jamás, nunca más pueden volver a repetirse porque son vergonzosos. Esto de tener a un comunicador haciendo una larga pregunta y otras personas, candidatos supuestamente respondiendo lo que quieran por 20, 30 segundos, un minuto, no es un debate. Mucho mejor incluso fue el primero. El primero fue un esquema. ¿Te gustó más el formato? Me gustó el formato, ¿por qué? Porque aparece un gran comunicador, son todos periodistas muy reconocidos, como era la de ayer, que es la corresponsal en la Casa Blanca de la CNN Internacional, y que no buscan el protagonismo, simplemente lanzan una pregunta o un tema, y ahí se agarran entre ellos, con dos cosas. Se dicen todo lo que tiene que decirse cara a cara. Sí. Por eso sorprendió tanto la otra vez que Obama no respondió nada de las cosas que le dijeron. Y en segundo lugar, se pueden decir las cosas, verdades muy serias, muy fuertes, con respeto, sin descalificaciones. ¿Qué fue lo que vimos el día? Ustedes que se trataban de gobernador y señor presidente, sí, diciéndose las cosas muy duras. Lo de ayer era un esquema un poco más maqueteado. ¿Por qué? Porque Gallup, la encuestadora, seleccionó a personas que no tenían su voto decidido, sí, pero que sí habían decidido votar. Y por lo tanto, a esas personas propusieron preguntas, las seleccionó sin el conocimiento de nadie, de los equipos, ni de nadie. Aquí no hubo ninguna negociación, como corresponde la periodista presentadora, lo que alcanzaron a decir y respondían, pero el otro fue mucho más activo. Aquí tenía una línea roja bastante delicada, en el sentido que tenían que decirse cosas, pero lo fundamental era responder a las preguntas que le hicieron. Estaba haciendo la gente que estaba... Y ahí habría que decir que como son políticos, por sobre todo querían lanzar un mensaje y 10 segundos dedicaban a responder exactamente lo que le preguntaban y el resto a decir lo que querían. Ahora, dentro de ese afán de lanzar un mensaje, no sé si tú estás de acuerdo, algunos medios también lo dicen hoy día, da la impresión de que anoche quedaron bastante claras las diferencias, las distintas miradas, sí, que tiene Obama de lo que tiene, sí, Mitt Romney, y que eso se agradece en el debate, porque aquí los indecisos, la idea es que se inclinen para alguno de los dos lados. Esa es la idea, esa es la idea, que marquen diferencia. Nosotros muchas veces en Chile mirábamos con un poco de la política norteamericana, diciendo que daba igual a quien se eligiera. Y la verdad es que la política chilena, por lo menos en las últimas elecciones presidenciales, con el esquema que teníamos, no se notaban realmente las diferencias entre los candidatos, mientras que desde la elección de Obama y su contraparte, este grupo de derecha muy extrema, el Tea Party, sí, en el Partido Republicano y el control de la Cámara, están pero muy marcadas las alternativas, que no es lo mismo votar por uno que votar por otro. Pero ahí yo me pregunto, ¿a quién le hablaban anoche los candidatos? Porque uno tendería a pensar que los indecisos están más en el centro, y aquí vimos dos posturas bien distintas. Tengo la impresión de que Mitt Romney se acercó, sí, mucho a lo que es la creencia de los republicanos, el Tea Party, etcétera, y Obama muy defensor de su propia gestión y del pensamiento demócrata. ¿Cómo se conquista a aquellos indecisos cuando hay dos posturas tan distintas y tan enfrentadas? Lo que pasa es que eso tiene que ver con las peculiaridades del sistema norteamericano. Hoy en los debates ellos han estado focalizados. A veces los candidatos norteamericanos hacen declaraciones que llaman mucho la atención, que parecen hasta absurdas o parece que les restan votos.
pero están cronometradas al máximo para apuntar a un electorado específico. Ahora, ¿cuál era el sentido del debate y a quién apuntaban con estas declaraciones? Como la elección en Estados Unidos es absolutamente voluntaria, como en Estados Unidos es un día absolutamente normal el día de las elecciones. Por eso son tan importantes los voluntarios, entre paréntesis, para el acarreo del votante más fiel, que es el votante de la tercera edad. Entonces hay gente con muchas dificultades que tienen que ser llevados al lugar de votación en ese día, y por eso son tan importantes estos voluntarios. Entonces, ¿a quién apuntaban? A lograr que sus propios partidarios acudan a votar, porque siempre la cantidad de gente que vota en una elección voluntaria es mucho menor. Y ahí ambos tienen problemas. En el caso de Romney, porque para el votante más comprometido, que este votante de derecha muy conservador, o el votante evangélico muy comprometido, no lo consideran suficientemente representativo de ellos. Sí. Él es mormón en lo religioso, más liberal. Y es bastante liberal para el partido. Exacto. Dentro del conservadurismo es liberal. Y Obama tiene un problema serio. Obama desató muchas expectativas y, por cierto, por las razones que sea, ha cumplido muy poco o casi nada de lo que ofreció en la campaña electoral. Entonces, también tiene dificultades para movilizar a la gente que tanto se ilusionó con el cambio de Obama. Recordemos el entusiasmo que ha despertado Obama, no solo en Estados Unidos, sino fuera. Obama visitó Alemania y reunió cientos de miles de personas para escuchar a un candidato extranjero que ni siquiera hablaba el idioma del país, en una concentración en la calle, y da una idea del fervor que desató. ¿Por qué? Porque la elección estadounidense está bastante clara. Esto se va a decidir en 6 o 7 estados por el sistema que ellos tienen. Entonces, como se sabe que Texas es republicano, como se sabe que estados como California y Nueva York son demócratas, los candidatos pierden muy poco tiempo en votos que ya tienen asegurados y van a los lugares indecisos. Florida, Iowa, son 6 o 7 en los cuales realmente no se sabe hasta el día de hoy, y en los cuales se concentra en este momento la campaña de los candidatos. Florida, por ejemplo, donde hay una tremenda comunidad latina, y ayer el tema de la inmigración fue uno de los temas de ese debate, y fue uno de los temas más polémicos donde se marcaron diferencias. Barack Obama justificaba que él no había podido impulsar la reforma migratoria que prometió, echándole la culpa también a las trabas que le han puesto en el Congreso, y habló incluso de una idea de deportación o autodeportación por parte de Mitt Romney. ¿Quién estuvo mejor en ese aspecto? Porque aquí el mundo latino va a jugar un rol preponderante, y los dos están a la conquista de ese mundo. Sí y no. Lo que pasa es que por el sistema norteamericano, las minorías juegan un rol menos preponderante de lo que se supone. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estados, cada uno tiene su sistema electoral, el que obtiene un voto más se lleva el voto de todo el estado. Sí. Entonces, ¿dónde son importantes las minorías? Cuando están muy concentradas en ciertos lugares y cuando acuden mucho a votar. Es el caso de los judíos en Nueva York, es el caso de los cubanos en Miami. No es el caso, por ejemplo, de los mexicanos en Texas o en California, donde hay muchos, pero acuden muy poco a votar, más al margen, y se pierden en la masa de los votantes. Por eso te pregunto Miami, por Florida, que es uno en de Miami los cubanos sí lo pueden votar, y los cubanos no tienen ese problema de la inmigración, porque tienen esa famosa ley donde basta que lleguen a Estados Unidos para obtener inmediatamente la residencia. De hecho, hace muy pocos días, en un partido de fútbol en Canadá, entre las selecciones de fútbol de Canadá y de Cuba, un grupo, me parece, de 5 o 6 jugadores con el psicólogo del equipo desertaron e inmediatamente tomaron el avioncito a Florida, y no hubo ningún problema en llegar como cubanos. El problema de Barack Obama es cierto. A Barack Obama, en el tema de la inmigración, se le critica por otra cosa. Se le critica que ha deportado en sus años mucha más gente indocumentada a la que lo hizo Bush en sus 8 años de gobierno. Lo que se ve como una contradicción con su discurso. Una contradicción. La desgracia fue que no se aprobara una ley por esta mayoría republicana, que es de la justicia mínima, que es lo que se llama la ley del sueño, el Dream Act, que consistía en aquellos que llegaron muy niños, muy jóvenes, que no han vivido prácticamente en otro país que Estados Unidos y que están siguiendo estudios universitarios
esas personas a residencia, como se les da, por ejemplo, a quienes se integran a las Fuerzas Armadas, que es una forma, y por eso las Fuerzas Armadas hoy día en Estados Unidos tienen una cantidad desproporcionada de latinos, porque es la forma más fácil de obtener la ciudadanía. ¿A quién viste mejor en este tema puntual de la inmigración? Este es un tema que siempre ha favorecido a los demócratas. La mayoría, el voto latino no debiera tener mejor resultado con los republicanos, y lo consiguió en su primera elección Bush. ¿Por qué? Porque en general es gente conservadora, es gente muy religiosa, no con los evangélicos, sí, pero sí con los católicos. La gran masa católica hoy día no es irlandesa, no es polaca, es latina en Estados Unidos, y que busca progresar dentro del sistema. Ellos se trasladaron para el sueño americano. Exacto. Gente muy trabajadora. Y el Partido Republicano ha tenido una actitud extraordinariamente crítica, casi racista, en relación a los latinos, y los ha ido expulsando poco a poco. Pero el problema es que Obama hoy día no lo ven como la gran esperanza, lo ven como el mal menor, y el entusiasmo de Obama en este punto es impulsar a los latinos a que vayan a votar ese día, porque todas las encuestas indican que el gran voto latino está con Obama. No va a ser decisivo, pero sí debe lograr votarlo para tener mejores posibilidades, sobre todo en estos estados donde se pelea el voto a voto. Me gustaría que viéramos los puntos altos de cada uno de los candidatos, sí, y los puntos bajos luego del debate, a la luz de cómo se defendieron y cómo se sacaron los temas complejos ayer. En el caso de Romney, ¿cuáles son los temas que a él le dieron la posibilidad de manejarse mejor, y cuáles son los temas donde tú lo viste más complicado? Los temas que lo vi más complicado, en primer lugar, que por rara vez Obama, que es una persona, un gran orador, pero no es una persona agresiva. Él por naturaleza es un contemporizador. Pero ayer estuvo mucho más ofensivo. Estuvo muy ofensivo en temas donde lo acusó directamente. Le dijo que en China no iba a hacer nada, porque él invertía en China, y segundo lugar, lo vi muy ofensivo en el tema de los impuestos, diciendo que iba a gobernar para los ricos. Algo que da la impresión que es un tema muy central en Estados Unidos. Al menos yo vengo llegando de acá, y el tema de los impuestos, esto de que Mitt Romney no pague, que pague solo el 14% de los impuestos, a muchos norteamericanos les molesta mucho. Y debiera molestarnos en Chile, que hay legislación semejante también. También. Pero el problema está en lo siguiente, que mientras la situación económica es buena, estos temas no interesan mayormente. Ya. Pero cuando la situación económica está mala, cuando hay desempleo, cuando hay recorte de beneficios fiscales, por cierto, que pasan a la palestra en Chile o en cualquier parte del mundo. Y esto es un tema sensible, porque ¿qué es lo que se revela? Lo mismo que ocurre en muchos países, no solo en Estados Unidos. Es vergonzoso, pero es cierto, de que la gente en definitiva no pagan ellos, sino que pagan a través de empresas. Entonces terminan pagando un porcentaje de impuestos mucho menor que cualquier trabajador. Era lo que se decía, y lo dicen incluso millonarios que están en contra de este sistema, como el famoso George Soros, que es un inversionista, especulador lo llaman otros, que ha hecho mucho dinero, pero es bastante liberal en estos aspectos, y dicen que gente como él debería pagar mucho más impuestos de los que paga, que en definitiva el porcentaje de impuestos que pagaba Mitt Romney era inferior a su secretario o cualquiera de esas personas. Él estuvo bien, y fue la parte más débil de Obama en un tema donde efectivamente se cayeron, que es el tema de la muerte del embajador norteamericano en Libia, donde los temas de seguridad que habían ido cobrando un segundo nivel después de toda la paranoia después del 11 de septiembre y ante la crisis económica. El tema económico eligió a Obama, iba a ser el tema decisivo, y no había aparecido un tema fuerte en política exterior hasta algo tan potente como la muerte de un embajador norteamericano. Entonces, ¿de qué lo acusaron? De que no habían previsto, de que no se había reforzado la seguridad, y que Obama se había comprometido, se demoró mucho en reconocer que no había sido una manifestación cualesquiera, sino que había sido un acto terrorista organizado. Eso fue lo que más le dijo Romney anoche, que se había demorado 14 días una y otra vez en reconocer que era un atentado. Porque hay algo de cierto. El programa político más importante, que va el domingo en la mañana en la televisión norteamericana, la televisión abierta, no en cable, la embajadora ante las Naciones Unidas, Susan Rice, una persona muy cercana, una académica también muy cercana a Obama, había
dicho que esto, al principio, que esto era parte de una manifestación popular que se revocó. Evidencia suficiente que el ataque fue organizado. Ahora, además de la manifestación. ¿Sirvió de algo a Barack Obama que justamente este domingo Hillary Clinton asumiera toda la responsabilidad y tratara de exculparlo un poco? Igual anoche Obama decía no, porque Hillary Clinton trabaja para mí, la responsabilidad final es mía. Pero sí, uno vio que era un gesto importante que estaba haciendo Hillary Clinton para tratar de blindar de alguna manera a Barack Obama. Sí. ¿Sirvió? Lo que pasa es que recordemos que la campaña demócrata fue muy apasionada, porque la candidata que todo el mundo suponía que iba a ganar sin problema era Hillary Clinton, y apareció prácticamente de la nada un Barack Obama que la derrotó. Pero se recompusieron rápidamente. Y uno ve que al no tener un equipo propio, Barack Obama ha gobernado esencialmente con el equipo de Hillary Clinton. De su esposo, de Clinton. Exacto, y de uno la campaña. ve que en la convención demócrata el mayor protagonismo no lo tuvo el Obama, sino que lo tuvo Clinton, que conserva una popularidad impresionante en Estados Unidos, además que coincidió con una muy buena situación económica, cosa rara en un presidente norteamericano. Él dejó un superávit que después las guerras variadas lo destrozaron casi a cero. Pero efectivamente eso, pero en todas partes del mundo la máxima autoridad, y eso también lo vemos en la política chilena todos los días, es en definitiva quien debe responder, sobre todo si en Estados Unidos el presidente. Y Barack Obama lo repite una y otra vez, no solo es un presidente con atribuciones tan o más grandes que la nuestra, sino que repite esto de ser comandante en jefe, de responder por la seguridad y de ejercitarla. Bueno, él lo dijo, él lo reconoció por lo menos en el debate de ayer. Me imagino que siendo súper consciente de esto mismo que tú nos dices. Pero son puntitos. La duda es cuán decisivo va a ser esto para el resultado electoral. Ahí quiero ir, porque la pregunta es ¿cuánto sirven los debates? Siempre se pregunta acá en Chile cuando lo hacemos y específicamente en Estados Unidos en este caso. ¿Sirven estos debates? ¿Cambian la intención de voto? En Chile ha servido muy poco. En Chile no hay ninguna evidencia que hayan servido para algo más que para una negociación. Que vuelvo a insistir, es indigno que los canales lo acepten, porque las reglas del juego las deben fijar quienes lo entrevistan con la mayor independencia y no fijarlas quienes deben ser escrutados por la opinión pública. Creo que ya existe consenso en Chile que no podemos seguir teniendo esos debates. Es vergonzoso para todos, para ellos, para los espectadores, para los medios de comunicación, para todos. En Estados Unidos se ha creado una fantasía a propósito del resultado del primer debate que se dice decisivo en la elección de Kennedy contra Nixon. Sí. Pero han ocurrido fenómenos. Lo que la radio fue en alguna oportunidad, lo que la televisión fue en otra, en Estados Unidos ese rol lo han tomado las redes sociales. Por ejemplo, las convenciones, que son grandes espectáculos preparados para la televisión transmite solo 1 o 2 horas, antes transmitía todo el día, y la gente la sigue en directo por internet y por las redes sociales. Se ha producido un cambio. Ahora, lo que se apunta acá era un objetivo, como tú decías, uno solo: decidir el resultado de la elección, que se ve muy pareja. ¿Y lo logra un debate? En este minuto, ¿capta a los indecisos? Aparentemente no, porque los dos debates, ellos fueron más que buscar los indecisos, que están concentrados en una serie de estados, porque los otros están decididos en lograr que sus propios partidarios, y de ahí el sentido del discurso de autoafirmación de cada uno y repetir una y otra vez lo que han dicho en la campaña, va dirigido a convencer a sus propios partidarios que acudan a votar en la mayor cantidad posible. Ricardo, para ir finalizando, ¿qué podemos esperar del tercer debate, que es el último, que yo me imagino que va a ser como una especie de desempate, porque aquí están como 1-1, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son las expectativas para ese debate y qué piensas tú que va a pasar en las próximas elecciones? Que esa es como la pregunta del oráculo. Bueno, en cuanto al debate, en este minuto deben estar haciendo todos los estudios y la encuesta. A diferencia de Chile, en Estados Unidos el tema de la encuesta está muy segmentado y funciona bastante bien. Las encuestas no sirven para una información que llene 3 páginas los diarios, sino que buscan saber con exactitud cómo, por llegar a un extremo, los hombres evangélicos separados entre 25 a 30 años recibieron en tal estado o en tal lugar, en tal situación económica, a el resultado del debate y qué opinaron. Entonces va dirigido a distintas audiencias. El último, yo creo que va a ir dirigido, esta vez sí,
toda la información a disparar exactamente hacia los indecisos, a diferencia de este. Y el resultado yo creo que va a estar marcado por el tema económico, a no ser que se ocurra algo tan inesperado como lo que pasó en la elección del 79 en Irán. Recordemos que en definitiva decidió la derrota de alguien que hasta ese momento parecía ganar tranquilamente, que era Jimmy Carter, y perdió abrumadoramente. De mantenerse todo como está, ¿debiese imponerse Barack Obama? Debiera imponerse si sigue ganando en los 6 o 7 estados decisivos. La CNN, por ejemplo, hace algo que es bastante respetado, porque hace un resumen diario, o al menos semanal, de los principales encuestadores. Y se ve bastante empatado el asunto. Lo que sí ha cambiado es que Romney ha ido levantando, la tendencia ha sido que Romney va levantando y Obama se estanca o baja. No sabemos si este momento se lo va a dar distinto. Pero al igual que hace algunos meses, la elección hoy día no está centrada a nivel nacional, sino que está centrada en algunos estados, y de ahí la importancia de lo que tú mencionabas, como del estado de Florida y otros. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes. Gracias, Ricardo, por este análisis. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que tengas muy buen día, que te vaya bien. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a ir a otros temas locales. Pese a su hermetismo, la breve visita de la expresidenta Michelle Bachelet a nuestro país durante el fin de semana largo causó polémica.